Vamos a poner atención a la palabra de Dios. Amén. Es lo que nos alimenta, lo que nos da vida. La palabra de Dios es la regla de conducta que nosotros tenemos aquí en la tierra para servirle y adorarle, para hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Pero es necesario que pongamos atención. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad. Padre, queremos rogarte que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz, que tu palabra golpee como martillo que quebranta la piedra. Señor, mira, Dios mío, yo te ruego, Señor, que tu palabra nos alumbre, como dice la Escritura, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cada que nosotros intentamos levantarnos, que tomamos una decisión de cambiar de hábitos, de decir, voy a participar de las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? La oración, el ayuno, amén, la lectura de la palabra. Esas son las disciplinas, ¿verdad? Sobre todo, todo lo que nos lleva a tener una comunión con Dios, amén. No solamente debe ser una disciplina, debe de ser una forma de vida, y debe de ser el anhelo de nuestro corazón el escudriñar la palabra. Debe de ser el anhelo de nuestro corazón el orar. Debe de ser el anhelo de nuestro corazón estar en comunión con Dios, y por eso ayunamos, porque para eso el ayuno, ¿para qué? Para que la carne mengue, para que el espíritu se vivifique y para que podamos estar en comunión con Dios. Muchos piensan que el ayuno es presionar a Dios para que haga lo que nosotros queremos, como parecido a una huelga de hambre, pero eso no es ayuno. Pero el tema no es el ayuno, el tema es la oposición, amén. La victoria en la oposición. ¿Cómo vamos a tener victoria dentro de lo que se opone para que tú y yo hagamos la voluntad de Dios? Amén. ¿Por qué se levanta la oposición? Para que tú no cumplas el propósito del cual el Dios te ha encomendado, ¿sí? Voy a leer una historia que está en la Escritura. Amén. Es en el libro de Marcos 16, y de ahí en adelante me sigue con su vista. Amén. Dice, una vez cuando íbamos al lugar de la oración, salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos, y nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. Amén. Dice que ¿a dónde iban? ¿A dónde iban? ¿Se pusieron atención? Dice aquí, una vez íbamos a la oración. Y cuando iban a la oración, se levantó una oposición. Dije Marcos 16. ¿Ande? Sí, perdón, Hechos. Perdón, es que he andado deshidratado. Iban a la oración y tenían una oposición.
¿Para qué? Para que no fueran a la oración. ¿Sí? Muchos de nosotros hemos cometido un error. Yo lo cometí muchas veces. ¿Sí? Cuando el enemigo se manifestaba en alguien, el enredarme, ¿sí?, en un momento incorrecto, a querer echarlo fuera, a querer reprenderlo. ¿Sí? Aquí ya llevaban varios días, ¿sí?, hasta que Pablo se fastidió. Dice que se molestó y entonces lo reprendió. ¿Sí? Eso era lo que quería el enemigo, distraerlos de la oración. Y se opuso. ¿Cómo se opuso? Con un espíritu de adivinación. Los que tienen la Reina Valera van a leer ahí que dice un espíritu pitonizo. Ajá. Dice que era una mujer esclava, porque le daba grandes ganancias a sus amos, le daba grandes ganancias. Para esto a veces sirve la brujería, ¿no? La adivinación, para obtener ganancias, ¿no? Todos nosotros hemos tenido oposición, sobre todo para la oración. Amén. Hemos tenido oposición para la oración. No es tan fácil. ¿Sí? Hay varias cosas que nos estorban para la oración, como por ejemplo la distracción. Tú estás orando, ¿sí?, y de repente ya estás pensando en cualquier cosa no muy importante, o a veces importante, a veces en una aflicción, ¿sí?, o simplemente tu mente divaga. ¿Sí? A veces estamos buscando asistir a la oración, ¿sí?, asistir al culto, y tenemos una oposición. Puede ser enfermedad, puede ser simplemente que llegó una visita, puede ser que te enojaste mucho con alguien, ¿sí?, te desanimó, ¿sí?, dijiste, ¿para qué voy a la oración? ¿Sí? ¿Para qué voy al culto? ¿Sí? Si no cambio, si sigo igual. Siempre hay una oposición en nuestra mente para no poder hacer el propósito de Dios. Para todos los que están aquí, Dios tiene un propósito. Amén. Pero hay oposición. Hay algo que se levanta para que tú no ejecutes la voluntad de Dios. Pero depende de nosotros si nos rendimos. Si leemos más adelante, vamos a leer cuando lo echa fuera, ¿sí?, hay algo que aconteció, ¿sí?, que hubo grande enojo en los dueños de esta esclava, ¿sí?, que dijeron, vamos a perder nuestras ganancias. Por eso dice, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano de Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos no nos es posible admitir o practicar. Amén. Y dice, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, esto los metió al calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. Amén. El enojo de la gente, el enojo de Satanás fue, los voy a meter a la cárcel. ¿Qué hizo? Los metieron a la cárcel y dice que los sujetaron los pies en el cepo. Gracias. Eran
en aquel tiempo como unas tablas con 2 hoyitos para que metieran los pies, cerraban esa tabla con candado y ya no podían moverse. Los metieron al calabozo, no los metieron a una celda común, sino los metieron, como decirlo ahora, en el lugar de máxima seguridad. No podían moverse. Pero había algo en el corazón de Pablo y de Silas, que era ese fuego ardiente por servirle a Dios, ese fuego ardiente por no rendirse y por cumplir con el propósito de Dios, y ellos decidieron cantar himnos. Si siguen leyendo ahí, van a encontrar que ellos cantaron himnos, ¿sí? No había ritmo, no había alabanza, no había nada en cuanto a música, pero sí había una alabanza en su corazón. Y dice que empezaron a entonar himnos, y dice que los presos empezaron a escuchar aquellos himnos. No dice cuáles, no dice qué cantaban, pero sí sabemos que estaban cantando himnos espirituales, que estaban adorando al Rey de Reyes. Amén. No sabemos qué letra era, ¿sí? Pero lo que sí sabemos que esto provocó que los presos escucharan y se abrieran todas las puertas. Amén. Porque si lees el texto dice que se abrieron todas las puertas. Amén. No dice una, no dice dos, dice todas las puertas. Amén. ¿Qué hicieron para que se abrieran las puertas? Adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alabar a Dios. En medio de la oposición, adoraron a Dios. ¿Y sabes qué pasa con nosotros? Que cuando hay oposición en nosotros, en vez de adorar a Dios, en vez de seguir fieles a Él, empezamos a titubear, empezamos a veces a renegar porque me está yendo así. A veces hasta le reclamamos a Dios qué está pasando, ¿sí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Lo cuestionamos, pero ellos no le hicieron ninguna pregunta a Dios. No dice que Pablo y Silas empezaron a decirle: Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué nos metiste aquí? ¿No que estabas con nosotros? ¿No tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo? No hubo ninguna queja. Amén. Por eso dile a tu hermano que está al lado: no seas quejón. No hubo ninguna queja. No hubo ningún reclamo a Dios. ¿Sí? Solamente hubo alabanza y adoración. Amén. No hubo ningún pleito. Ya ves, Silas, te dije que no echaras fuera ese demonio. O Pablo, ¿no? ¿Sí? Ya ves, Pablo, ¿para qué echas fuera el demonio? Por tu culpa estamos aquí en la cárcel. ¿Sí? ¿No? ¿Cuántos de nosotros culpamos al otro por nuestra situación? ¿Sí? Es que el que canta, es que el que baila, es que ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen el otro? La comunión con Dios es personal. Amén. Aquí venimos a tener un encuentro con Dios. Venimos a buscar la presencia de Dios. ¿Sí? No venimos a hacer una evaluación de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos vinieron a sacar calificación de los pastores, de los músicos? Aquí venimos a buscar el rostro de Dios, a buscar el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Cuando nosotros nos dedicamos a alabar a Dios y adorar a Dios y no dejamos que la oposición nos desenfoque, vamos a tener victoria. ¿Cuántos dicen amén? A veces nosotros dejamos que la oposición nos desenfoque. El diablo quería desenfocar a Pablo y a Silas, ¿de qué? De la oración. Pero ellos decidieron tener su mirada en su maestro. Tener su mirada en el que los rescató, en el que los salvó, en el cual había dado la vida por ellos. Amén. Nosotros a veces titubeamos por cualquier cosa, los problemas nos desenfocan, ¿sí? Pero en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la tribulación, nosotros tenemos que aprender a glorificar el nombre de Dios. Y eso no solamente trae libertad para nosotros, sino que trae libertad para los que nos escuchan. Amén. Escucharon las alabanzas.
¿sí? Algo pasó. Dice que hubo como un terremoto. Hubo como una fuerza que abrió esas puertas. Puertas de seguridad. ¿Sí? No creo que hayan sido puertas cualquiera. Eran las puertas de la cárcel. Se abrieron las puertas. Y dice que los presos quedaron libres. Amén. Los presos quedaron libres. Sí. Y yo quiero preguntarte, ¿y en tu casa qué se escucha? ¿En tu casa qué escuchan los vecinos? ¿Algo que los liberte? Amén. ¿Qué dicen los vecinos? Mira, ahí se escucha cómo oran. Ay, qué bonito se está escuchando. ¿Sí? Mira ahí cómo cantan. ¿Sí? ¿Ya oíste cómo le habla el padre a los hijos? ¿Ya viste cómo conviven? ¿Ya viste cómo se aman? ¿Sí? Eso es lo que está escuchando la gente y viendo de nosotros. ¿O qué es lo que está viendo? ¿Qué está escuchando de nosotros? ¿Sí? A veces cuando se llega a un hogar, ¿sí?, se empieza a sentir el ambiente tenso. ¿Sí? Cuando se está en un lugar, ¿sí?, donde no hay paz, ¿sí?, donde se está hablando de manera incorrecta, cuando se está agrediendo el uno al otro, ¿sí?, cuando solamente hay queja sobre todo reclamo, ¿sí?, ¿tú por qué? Y todo ese tipo de cosas que están atando la paz de ese lugar, ¿sí? Y lo que está escuchando la gente no es algo que los haga libres, ¿sí? Cuando vamos a la casa de un creyente, ¿sí?, a veces decimos, vamos a visitarlos. Y algunos metros, a veces hasta de muchos metros, se oyen los gritos, se oye el pleito, se oye el reclamo, la cantaleta, se oye todo lo que no trae paz. Y nosotros somos los que nos decimos estar libres, y somos los que cantamos libre, yo soy libre, somos los que cantamos que estamos gozosos, somos los que cantamos que hay libertad, ¿sí?, pero nuestro corazón no ha sido verdaderamente libre. ¿Sí? En medio de la oposición, ¿sí?, el enemigo lo que quiere es oprimirte. ¿Sí? En medio de la oposición lo que quiere el enemigo es no dejarte avanzar al propósito, al llamado que te hizo. Todos nosotros tenemos alguna encomienda de Dios. Para algunos una muy grande o unos una muy pequeña. Unos podrán decir, a mí solamente me mandaste a hacer este detallito, pero créeme que para Dios es importante que tú cumplas con eso, con la encomienda, con la asignación que Dios te dio. Entonces, si Dios te asignó algo y tú quieres cumplir con ejecutar esa orden de Dios, no puedes dejar que la oposición te venza. No puedes dejar que la oposición te arranque tu oración. Que la oración te desenfoque del propósito, de la meta a la cual Dios te mandó. ¿Qué es lo que manda Satanás para que tú no prosperes en la obra de Dios, en el propósito de Dios? Primeramente, estorbo. ¿Sí? ¿Pero qué tipo de estorbo? ¿Sí? Pensamientos en la mente a veces de pecado, que no te dejan avanzar. ¿Sí? A veces el propósito de Dios está tan perfecto y lo estamos haciendo bien y el enemigo está buscando algo para destruirte. Como el caso de esta mujer de Dios, Kathryn Kuhlman, que en algún momento de su ministerio, donde estaba el fuego tan encendido,
una mujer que estaba provocando un avivamiento, que hacía cosas sorprendentes, ¿sí? Estaba dirigiendo una iglesia de multitudes, porque las multitudes venían para conocer a Cristo por la palabra de Dios en la boca de Kathryn Kuhlman. Pero un día, un evangelista, ¿sí?, que no era más que evangelista, ¿sí?, la sedujo, la conquistó. Y Kathryn Kuhlman decidió tomar la decisión de casarse con este evangelista. Y al paso del tiempo, se da cuenta que se estaba apagando el fuego del Espíritu Santo en su vida. Y el ministerio ya no estaba fluyendo. Se preguntaba por qué. Hasta que todo salió a la luz. Era un hombre que ya estaba casado en otro país. Y el ministerio de Kathryn Kuhlman se apagó por casi 8 años. Y para acabarla terminó solterón. ¿Por qué? Porque no tomó una decisión conforme al Espíritu de Dios. Así que todos tengamos cuidado de cualquier cosa que se pueda atravesar, ¿sí? Hay a quien se le atraviesa un buen empleo y decimos, gracias Dios, y no sabes qué es lo que te va a distraer. Hay gente que no le importa, cuando le ofrecen una buena cantidad de dinero, no le importa ni siquiera cambiarse de residencia, pasando por encima del ministerio que Dios le mandó. La membresía de la iglesia es tan importante que nosotros no podemos decidir con tanta ligereza. Una buena cantidad de dinero, pero si sabemos que eso nos va a alejar de congregarnos, donde venimos a llenarnos, donde venimos a aprender de Dios, esa bendición no viene de Dios. Es más bien es una falsa bendición, porque la bendición de Jehová no añade tristeza con ella. Amén. Dios no te va a dar algo que te estorbe para lograr su propósito. ¿Sí? A veces nos confundimos y por querer hacer nuestro sueño realidad, cometemos cosas que no le agradan a Dios, que te van a alejar del propósito de Dios. Así que cuando tú tomes decisiones, asegura de que no sea una distracción o una oposición para que tú no logres lo que Dios quiere. El propósito de Dios quiere hacerse efectivo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero cualquier cosa te puede estorbar. Amén. De nuestra casa se debe de oír salvación. De nuestra casa se debe de, mira, ahí en esa casa hay bendición. Ahí en esa casa vamos a preguntarle a los vecinos porque tal vez nos puedan dar un buen consejo. Porque yo he visto cómo se habla. Tal vez la vecina chismosa diga, le voy a preguntar por qué son así. ¿Sí? Es bueno predicar a las vecinas chismosas. Amén. Es bueno que nosotros de nuestra casa salga luz y que nuestra casa tiene que ser el lugar donde salga libertad a otros. En nuestro hogar donde vivimos, pero también de esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando la gente nos vea alabar, que cuando la gente nos vea en unidad, anhele el vivir de esta manera. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Amén. Ahí es donde está el poder de Dios. Ahí es donde se manifiesta Dios. En medio de la tribulación, Pablo y Silas dijeron, pues si mejor nos vamos a chupar. ¿Sí? Después de que salgamos de aquí de la cárcel, ¿sí? O si vendemos mota en la cárcel, ¿sí? ¿O qué hacemos aquí? ¿Sí? Porque le servíamos a Dios y mira dónde nos trajo. ¿Cuántos hacemos eso? ¿Sí? No podemos tener tantita posición porque mire, luego. No podemos sentir un poquito de tristeza porque tenemos que recurrir a una sustancia que nos calme. ¿Sí?
Es que me está yendo mal. ¿Y quién te dijo que en esta vida siempre nos iba a ir bien? ¿Sí? De hecho, cuando el apóstol Pablo dijo esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo dijo como muchos nosotros nos imaginamos. Queremos tener muchos logros, queremos tener muchas cosas y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y vemos una camioneta del año y me lo voy a comprar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto que tenemos. Pero el contexto de Pablo era, estoy en el sufrimiento y estoy en el dolor y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces torcemos la palabra, ¿sí? Porque queremos comodidad, ¿sí? ¿Cómo estarían Pablo y Silas cantando? ¿Muy cómodos? Estaban incómodos, estaban en lo oscuro, ¿sí? Estaban presos y les habían puesto una golpiza. Tal vez tenían dolor en la espalda porque los habían golpeado, ¿sí? Tal vez se sentían humillados porque una turba les había desgarrado las ropas, ¿sí? Estaban desnudos. ¿Cómo se sentían? ¿Estaban cómodos? No. Pero aún así cantaron himnos al Señor. ¿Sí? Pero ¿cuántos de nosotros le queremos servir a Dios cuando hay comodidad? Cuando todo va bien. Queremos que nos vaya perfecto, no sufrir nada, ¿sí? Que nunca hay oposición, que nunca hay ataques, ¿sí? Y nos estamos fabricando un Dios que no es el Dios de la Biblia, ¿sí? ¿Por qué muchos? Una gran parte de la iglesia, en general, ¿sí? En la iglesia en el mundo, que nada más es una cuarta parte o más está pensando en renunciar. Y otra parte se va a convertir en la iglesia flotante, que van a andar de aquí para allá, ¿sí? Hoy estoy aquí y mañana estoy allá. ¿Por qué? Porque tienen una inconformidad. ¿Pero sabes por qué? Porque no les gusta la incomodidad. Porque cualquier cosita, esto no me hace sentir cómodo. Esto no me hace sentir bonito, ¿sí? Y entonces decidimos irnos a otro lugar, ¿sí? O renunciar al Evangelio. Pero en ese momento donde hay tribulación, donde estamos incómodos, cuando estamos enfermos, cuando estamos sanos, en cualquier momento debemos de glorificar a Dios. En la escasez, decía Pablo, ¿sí? Cuando tengo mucho, cuando no tengo, glorifico a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos gozamos con lo que Dios nos ha dado, ¿sí? No somos conformistas, ¿sí? Pero no nos ponemos a renegar cuando hay poco, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Porque sabemos que lo que viene es mejor. Amén. Sabemos que el Evangelio es vivir incómodo. El Evangelio no es lo que mucha gente piensa, ¿sí? Porque se vende un Evangelio donde se va a parar de sufrir al instante. No es verdad. Se vende un Evangelio, en vez de ver a Cristo, se ve a un genio de la lámpara maravillosa, donde vamos a sobar ahí al Salmo 91 y siempre voy a estar bien, ¿sí? Pensamos que con abrir el Salmo 91 ahí en nuestra cama ya no vamos a soñar feo. Ajá. Le voy a bordar un texto ahí a mi almohada, no es malo. Pero si tú no vives lo que dice ese texto, de nada sirve, ¿sí? La iglesia se ha llenado de fetichería, ¿sí? Creyendo que así son las cosas, ¿sí? Y todo lo puede, si tu mente no está sana, el diezmo va a ser un fetiche, ¿sí? Voy a dar para que Dios me bendiga, ¿sí? Pero Dios no bendice el acto de diezmar, sino bendice el acto de generosidad, ¿sí? Y lo haces como un ritual, no sirve, ¿sí? Antes se usaba mucho, ¿no? Bueno, todavía a veces, ir por el aceite
donde se ponía aquí, y ahí se estaba orando mucho tiempo, y ya cuando estaba bien santo, entonces sí lo podían usar para orar, ¿no? Pero la Biblia no habla de eso, pero ese no es el tema. Pero a lo que voy es de que queremos que Dios sea como un fetiche, como algo mágico, ¿sí? Me voy a congregar, ¿sí? Y llegamos a la iglesia y creemos que mágicamente ya salimos transformados. Soy un grosero, maldiciente, y cuando salga ya, no, porque fui a la iglesia. No, hay un proceso, pero también hay una determinación, una decisión en el corazón de decir, me entrego a Cristo por completo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y es más, te lo voy a decir así, si tú vienes aquí a la iglesia porque quieres cambiar y para que las cosas cambien en tu vida, puede ser cuando eres nuevo, porque la necesidad siempre nos trae a Cristo. ¿Sí? Pero después de que ya has sido discipulado, tú ya no puedes venir a eso. Tú vienes a la iglesia para adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú vienes a la iglesia para servirle a Dios. ¿Sí? Muchos dicen, yo vengo para interceder. Eso es aparte. Pero aquí vienes a adorar a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Sabías que ya pasando de esa puerta, ya no es necesario, ¿sí?, que te pongas a interceder? Vienes a adorar a Dios. ¿Sí? Hay un tiempo de intercesión. Pero aquí vienes a adorar a Dios. Y el centro de todo tiene que ser Cristo. ¿Sí? No se puede atravesar nada. ¿Sí? Es que voy a orar por mis hijos, ora en tu casa. O llega una hora antes a la iglesia. Pero tienes que adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Vengo a hacer guerra espiritual, hazla en tu casa. Amén. Aquí dice que ellos iban, ¿a dónde iban? A la oración. Y les salió al encuentro. ¿Sí? No dice que salieron de cazafantasmas. No dice que andaban buscando demonios. No dice que fueron a la iglesia a hacer guerra espiritual. ¿Qué dice? Iban a la oración. Se les atravesó y tuvieron que hacer lo que era debido. ¿Sí? Pero muchos vivimos peleándonos con Satanás. Nada más nos está desenfocando de la adoración. ¿Sí? A veces que, no lo digo en una forma de estar criticando, pero a veces oyes a alguien predicar, ¿sí?, y si tú contaras las veces que dice diablo y contaras las veces que dice Dios o Jesús, dice más diablo que Jesús. ¿Por qué? Porque le dan mucho poder al diablo. ¿Sí? Y hoy estamos hablando de que hay oposición demoníaca, ¿sí?, pero tenemos que exaltar el nombre de Dios, y la exaltación a Dios trae ¿qué? Libertad. ¿Cuántos dicen amén? No solamente para ti, para tu familia, ¿sí? No solamente para los que están dentro de tu casa, sino los que escuchen tu canto. Amén. Y no voy a hablar solamente de un canto como lo conocemos, una melodía, ¿sí? La Biblia dice que Dios ha puesto un cántico nuevo. ¿A qué se refiere? ¿A qué hora tenemos esperanza? ¿A qué hora tenemos paz? ¿A qué hora tenemos libertad? Nuestro cántico es el gozo de nuestra vida. Amén. Y cuando tú tienes ese anhelo de adorar a Dios, esa gratitud a Dios, tu vida va a ser un instrumento, ¿sí?, para que muchos vengan a Cristo. Hay muchos, yo creo que no vinieron porque estaban cansados, ¿no? Y porque fueron a votar, no saben ni por quién, pero fueron. Pero está bien que voten, ¿eh? No vayan al rato a venir los judiciales a llevarme a la cárcel y voy a cantar himnos. No, cuando nosotros
permitimos que nos desenfoque la prueba, ¿sí? Vamos a perder tiempo de bendición, ¿sí? Vamos a perder temporadas donde Dios quería que se hicieran cosas grandes a través de nosotros, ¿sí? Y se pasa la temporada, ¿sí? Por ejemplo, el que cosecha sabe en qué temporada tiene que sembrar y sabe que va a venir una temporada de cosechar. Inclusive la Biblia dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Pero ¿qué pasa si en el tiempo de sembrar te desenfocaste? ¿Qué pasa si en el tiempo de sembrar no hiciste nada? ¿Sí? No va a haber cosecha. ¿Sí? No va a haber cosecha. Y a veces llega la escasez a la casa. Y llega el enemigo a querernos destruir. Y nos empieza a ir mal. ¿Sí? Y no hay de dónde tomar. ¿Por qué? Porque en el tiempo donde debíamos orar, en el tiempo donde deberíamos de sembrar, no lo hicimos. Y el enemigo se va a encargar de aprovechar ese tiempo. Pero más que el enemigo, ¿sí? Nosotros mismos nos estamos convirtiendo en nuestro peor enemigo para no poder recoger con lágrimas. ¿Y sabes por qué muchos no siembran? Porque no quieren llorar. ¿Sí? Porque se siembra con lágrimas. Pero muchos no quieren sembrar con lágrimas porque muchos están buscando esa comodidad. ¿Sí? Imagínate a Pablo y a Silas, yo no voy a cantar si no toca Barak para que yo cante. Yo no voy a adorar a Dios si no tengo un sonido estéreo, si no estoy cómodo, si no estoy con mi coquita al lado. Yo no voy a adorar, porque estoy sufriendo. Sin embargo, ellos hicieron lo que tenían que hacer. No fue un acto religioso que se hizo. Simplemente era lo que había en su corazón. Amén. Un anhelo por adorar a Dios. Amén. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Amén. El hambre de Dios es la que nos saca adelante. ¿Sí? Si Dios quiere que tu problema se seque. Si Dios quiere que tu problema se acabe. Si Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Si Dios quiere sanarte. Que tus hijos vengan a Cristo. Dios quiere salvar tu casa. Dios quiere darte. Eso es verdad. Pero la palabra de Dios es clara. Y dice, busca primeramente el reino de Dios. Amén. Y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Esta palabra la puedes recitar mucho, pero entenderla. ¿Sí? Y luego aparte de entenderla, vivirla. ¿Sí? Porque nosotros como seres humanos tendemos a buscar siempre la añadidura. ¿Sí? Andamos siempre buscando. ¿Sí? Andamos siempre, a veces hasta mendigando. ¿Sí? Cuando esas cosas Dios nos las quiere dar por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Busca el reino de Dios. Buscar el reino de Dios. Y luego aclara y dice, y su justicia. Amén. Y dice, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Todo eso que necesitas, todo eso que te hace falta para sanarte, para que vivas con paz, para que vivas en tiempos de refrigerio, porque no todo es siempre estar sufriendo. Hay tiempos de paz. Inclusive más tiempo de refrigerio que de prueba. Pero si tú quieres que las bendiciones de Dios te persigan, tienes que buscar el reino de Dios. Amén. Y no vivir al revés, persiguiendo las bendiciones de Dios.
Porque si veniste a este lugar a perseguir la bendición de Dios, va a llegar el momento que vas a salir desilusionado. ¿Sí? Aquí no. Mejor me voy con los espiritistas o con los santeros o con el brujo de la esquina. Porque no encontré nada. ¿Sí? Porque me puse el Salmo 91 así en la frente y Dios no me sanó. ¿Sí? Y salimos desilusionados. ¿Sí? ¿Verdad? Y diezmé y Dios no me multiplicó. Y ofrendé y hasta cooperé y hasta serví y no pasó nada. ¿Sí? Mira, aquí venimos a adorar a Dios. Y cuando comprendes eso, cuando tú entiendes que tu enfoque y el centro de todo se llama Jesucristo, vas a pasar por encima de cualquier oposición. Y entonces las bendiciones de Dios te van a perseguir y vas a dejar de andar como perrito cuando persigue una salchicha, sin ofender. Pero así andamos a veces por no buscar primeramente el reino de Dios. Pero qué hermoso es cuando tú te enfocas a perseguir al que nos amó, al que nos llamó. Y todo lo que necesitas te va persiguiendo. Y cuando sientes, ya está ahí, ya llegó. Y empiezas a disfrutar de las bendiciones y de las riquezas en gloria que Dios tiene para con nosotros. Pero mientras estemos buscando la bendición, ¿sí?, no la vamos a encontrar. ¿Sí? Y van a llegar migajitas ahí. ¿Sí? Pero cuando tú te sientas en la mesa, ¿sí?, las cosas son diferentes. Porque eres hijo de Dios. Y los hijos se sientan en la mesa. Amén. Entonces es necesario que entendamos que el primer propósito para tener victoria en la oposición o en medio de la oposición es adoración. ¿Cuántos dicen amén? Es buscar a Dios. El enfoque es Cristo. ¿Para qué vivimos? Para adorarle. ¿Sí? ¿Para qué vivimos? Para servirle. ¿Sí? Sabemos que la mejor adoración es la obediencia. Nosotros obedeciendo a Dios. Amén. Un micrófono, por favor. Gracias. Amén. Gracias. Nosotros le servimos a Dios. Nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y Dios se va a encargar de hacer lo que tiene que hacer para bendecirnos. Yo antes me desvelaba mucho. Decía, ¿qué voy a hacer? Ya sé, voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto para pagar mis deudas. Y voy a hacer acá y voy a hacer allá. ¿Sí? Y me iba más mal. ¿Sí? Pero cuando Él es el enfoque. Amén. Cristo es el enfoque. Yo lo busco a Él. Claro que la Biblia es un libro para que lleguemos a Él. Amén. Y ahí dice que hay que trabajar. ¿Sí? Ahí dice que no hay que ser perezosos. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Pero cuando hacemos a Dios a un lado y empezamos a hacer a Dios con nuestra propia fuerza, entre comillas, porque si respiramos es por Él, pero lo hacemos de nuestras fuerzas. ¿Y qué vamos a lograr? Fatiga, desilusión, cansancio, cierta bendición, pero que añade tristeza en esa falsa bendición. Pero cuando la bendición de Dios es pura, pero cuando la bendición de Dios viene directamente, precisamente de Él, las cosas son diferentes. ¿Sí? El diablo todo falsifica. ¿Sí sabes que el diablo todo falsifica? ¿Sí? Es pirata de hueso colorado, dicen, ¿no? Mejor que los chinos. Falsifica los dones.
Dice que cuando Pablo y Silas iban y les salió al encuentro, ¿qué fue lo que dijo ese espíritu del diablo? ¿Sí? ¿Dijo algo feo? No. Dijo, ustedes son hombres de Dios. Y tiene la razón, ¿o no? ¿Sí? El diablo falsifica todo. ¿Sí? Las lenguas, los dones espirituales, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. ¿Sí? También eso lo falsifica con adivinación. ¿Sí? Todo se puede falsificar. Hasta a veces hasta la adoración se puede falsificar. ¿Sí? Pero el fruto nunca se va a falsificar. Por eso la Biblia dice y nos previene, dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. Eso es lo único que no se puede falsificar. Por eso nosotros no nos debemos de dejar desenfocar por nada que parezca verdadero. Amén. Pero se ve bien. Sí, pero no sabemos. Amén. Pero ese trabajo es una bendición. ¿Voy a dejar pasar una oportunidad así? ¿Quién sabe? ¿Qué va a pasar? Los hijos de Dios tienen que tener discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos de Dios tienen que tener un oído en el Espíritu, ¿sí? Para escuchar la voz de Dios. Tienen que tener abiertos los ojos del Espíritu para saber lo que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos de Dios tienen que saber tomar decisiones. Tienen que hablar con Dios para tomar una decisión. Porque a veces todo eso que se disfraza no te va a atrasar 1 año, no te va a atrasar 2 años, te va a atrasar todo una vida. Y cuando sientas, ya se te acabaron las fuerzas. Y cuando sientas, ya es demasiado tarde. Cuando sientas, ya el problema avanzó. A Dios se le tiene que servir en tiempo. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Dios tiene que ser en tiempo. Dios es un Dios de misericordia, puede redimir los tiempos. Pero las arrugas ya no dan marcha atrás. ¿Sí? Jóvenes, sírvanle a Dios ahorita que pueden. Amén. Hay que servirle a Dios cuando tenemos fuerzas. Hay que servirle a Dios con todo nuestro ser. Que no nos desenfoque nada y nos venga a quitar nuestro tiempo. Porque la Biblia dice, aprovechad bien el tiempo. Amén. Levante su mano los que tengan arriba de 30 años y todos tengan jueguitos en su celular. Quiero decirle que es una persona inmadura. Porque pierde su tiempo. ¿Sí? Imagínate, nos cuesta trabajo sacar tiempo para la oración. Y andamos con jueguitos todavía. Después de los 30. ¡Qué bárbaro! Dile a tu hermano. ¿No? Hay cosas que ya no debemos de hacer. Si yo les dijera, a ver, tráiganme todo su celular, ¿qué ven? ¿Qué vemos en el internet? Los chismes hablando mal de los pastores, de las iglesias, ¿no? Las páginas de internet disfrazadas de santidad que están criticando a todo mundo, que no es más que un demonio de acusación. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo en internet? ¿Sí? ¿Quién es tu pastor? ¿Jehová es tu pastor o YouTube es tu pastor? Yo no entiendo entonces por qué a veces practican cosas que yo nunca les enseñé. Porque las aprendieron en YouTube y en esta iglesia no. ¿Sí? Hay que vivir conforme al propósito de Dios. Que nada te desenfoque ni lo que se disfrace de santo. Entonces dicen amén. Que nada te desenfoque del propósito de Dios. Hay que buscar la presencia de Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Y pasar por encima de toda oposición. ¿Cuál es la clave? Que Cristo sea el centro de tu vida. ¿Sí? No es la necesidad que te trajo,
Eso fue lo que Dios usó, ¿sí? Y eso porque fuimos necios. Porque ¿qué crees? Cuando estábamos a tiempo, Dios nos tocó la puerta y nos dijo, oye, ven a buscarme, ven a mi casa. Y no venimos a la casa de Dios. Y no buscamos de Dios. Y venimos a la casa de Dios ya cuando estábamos en el fondo, arrastrados, y todo lo que había hecho el diablo con nosotros. Y así dijimos, voy a buscar de Dios. Pero no en su momento, ¿sí? Pero ¿qué crees? Que el Dios de oportunidad hoy dice, quiero redimir el tiempo. Quiero que busques mi presencia. Quiero que yo sea el enfoque. No veniste aquí a escanear a nadie. No veniste aquí a saber de fulano, sutano, si hacen y no hacen. Veniste a buscar al Rey de Reyes y Rey de todas las cosas. Amén. Ya lo que venga después, Dios sabrá, ¿sí? Pero aquí veniste a buscar la presencia de Dios. Y cuando busques la presencia de Dios, entonces las puertas se van a abrir. ¿Cuántos dicen amén? Tu vida debe de ser el epicentro de la bendición para otros. Como Pablo y Silas cuando adoraban. Se abrieron las puertas porque Dios dice, hubo un gran terremoto. ¿Sí? Mira, si tú vienes aquí a buscar a Dios, ¿sí?, vas a encontrar su presencia. Si tú vienes aquí a adorarle, vas a encontrar la bendición que Él tiene para ti. ¿Sí? Dios va a sanar tu corazón. Dios te va a restaurar en todo. ¿Sí? Tu casa va a ser diferente. Él te va a dar la respuesta que necesitas. Esa mente que divaga, será, no será, lo hago, no lo hago, cuando tú busques a Dios. Pero Él es el centro de todo. Y cuando comprendemos eso, cientos de gentes van a venir a la iglesia porque van a escuchar tu alabanza. Porque el cántico de la iglesia va a libertar a otros. ¿Sí? Pero mientras estemos con ese escáner del diablo que a veces se mete en uno ahí, a estar buscando a ver a quién le encuentras errores, no vas a encontrar al Rey. ¿Sí? Así estuviera aquí predicando Pablo, le encontrarías errores. El arcángel Miguel le encontrarías errores. ¿Sí? Mira cómo se para el arcángel Miguel. ¿Sí? ¿No? Nuestro enfoque debe de ser Cristo. ¿Sí? Porque los pastores estamos plagados de errores porque somos seres humanos. Amén. Los hermanos tienen errores. ¿Sí? Pero Cristo nunca falla. Amén. Ven a buscar a Dios. Olvídate de todo lo que está a tu alrededor. Amén. Empieza a madurar. Empieza a quitar los distractores que te están quitando de la oración. ¿Sí? Iban a la oración, se les fueron estorbados, pero la victoria siempre fue de Jesucristo. Amén. Así que, hermano, ven a buscar a Dios. Cristo es nuestro todo. Él es el Rey. Él es el que nos salvó. ¿Sí? Amén. No venimos a hacer cosas grandes para ser salvos. Ya somos salvos. Búscalo a Él. ¿Sí? Hay que entender esto, hermano. ¿Sí? Cristo, el centro de todo. Amén. Y con eso es más que suficiente. Entenderlo. Porque cuando Cristo es el centro de todo, mira, la oposición sale sobrando. ¿Sí? Un hijo de Dios, cuando siente dolor, ¿qué hace? Correr a Cristo. ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasa cuando estás haciendo algo y te tropiezas? ¿Qué dices? ¿Clamas a Dios? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando estás en peligro? ¿Clamas a Dios? ¿Sí? ¿Todos? ¿Qué pasa si como que te resbalas? Porque a veces sale otra cosa de la boca, ¿eh? ¿Sí? A veces no salen bendiciones. No salió ninguna maldición del apóstol Pablo ni de Silas en tiempo de tribulación. ¿Sí? Me dio un martillazo en el dedo, hijo. El dolor
Cuando nosotros somos verdaderos hijos de Dios, el dolor nos lleva a buscar más a Dios. Por eso a veces cuando estoy en la noche y el diablo ahí está molestándome, hace querer que me pare a orar, ¿verdad? Porque eso nos debe de llevar a buscar a Dios, ¿no? Yo me acuerdo que estaba el mito, ¿no? De que mira, si te empieza a molestar ahí el chamuco, un fantasma, tú dile un montón y se va a ir, ¿no? No, los hijos de Dios, en cualquier peligro, cuando sentimos opresión, clamamos a Él, ¿sí? Y si cuando estás en peligro, lo que viene a tu vida, o cuando te sientes apretado, angustiado, empiezan a fluir las maldiciones de tu corazón, hay algo raro, ¿sí? Hay que venir a las plantas de Dios, ¿sí? A buscar sanidad, ¿sí? Necesitamos aprender que solamente hay uno por el cual vivimos y por el cual estamos aquí. Amén. Dios nos dio un ministerio, gracias a Dios, pero esa no es nuestra prioridad, ¿no? Dios nos ha dado dones, gracias a Dios, por los que tienen los 9 dones y los 5 ministerios, gracias a Dios. Los que Dios les ha dado mucha sabiduría y conocen del primer cielo, el segundo y el tercero, gracias a Dios. Pero aquí el centro de todo es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? También me sorprende que el apóstol Pablo sí sabía del primer, segundo cielo, tercer cielo, el Apocalipsis y todo. Bueno, en ese tiempo no tanto, ¿no? Pero tenía todo el conocimiento Pablo. Pero él decía una cosa: yo me propuse predicar a Cristo crucificado. Amén. ¿Sí? En esa sencillez, ¿sí? Cuando predicaba a Jesús, lo entendían hasta los niños. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y ahora no, voy a ir a buscar una iglesia donde se predique profundo, ¿sí? Donde me enseñen del primer cielo, el segundo, el tercero y de los ángeles, y no entendemos ni lo sencillito y quieres ir a aprender, ¿no? Necesitamos entender que Cristo es el centro de todo. Amén. Cristo es el centro de todo. Cuando tú comprendes esto, hermano, estamos del otro lado, ¿sí? Cuando tú comprendes esto, te vas a levantar, ¿sí? Yo quiero proponerte algo, ¿sí? Empieza hoy, ¿sí?, a buscar a Dios únicamente en su presencia, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Trata de venir a la iglesia y empieza a quitar los malos hábitos, ¿sí? A veces veo que la oración es: Señor, llena las sillas. No venimos a que se llenen las sillas, ¿sí? Señor, que vengan los hermanos. Ven a adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No venimos a pelearnos contra el diablo, ¿sí? Venimos a adorar a Dios. Haz ese ejercicio. No viniste a ver qué pasó, qué hay de nuevo, ¿sí? Veniste a adorar a Dios. Hay cosas que se tienen que arreglar, después lo arreglas, ¿sí? Pero primero es adorar a Dios, ¿sí? Veniste a servirle a Dios, pero a partir de que empiece el culto, no acomodes nada, no muevas nada, solamente adora a Dios, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ya después veremos. Pero si tú vienes a buscar la presencia de Dios, hermano, las cosas van a empezar a cambiar. Y eso que has andado persiguiendo, te va a perseguir, lo dejarás de perseguir, ¿sí? Todo eso que estás buscando, ¿sí?, lo dejé de perseguir, ¿sí? Lo vas a dejar de perseguir. En algún momento, buscar a Dios, en esos momentos de nuestra vida, ¿sí? A mí me pasó de buscarle aquí y allá. Un día Dios me dijo unas palabras por medio de un profeta y me dijo: yo esperaba que me dijera: voy a actuar en tu problema, te voy a dar lo que me estás pidiendo. Algo así esperaba que me dijera. Y lo único que me dijo Dios a través del profeta, me dijo: estate quieto.
Wow. No, esto no debe ser de Dios. Sí. Y me lo tuve que confirmar 2, 3 veces. Solamente Dios me dijo, estate quieto. Y yo te puedo decir que las bendiciones que andaba buscando en este tiempo, las tengo. Amén. En este tiempo soy bendecido porque he aprendido a que solamente tengo que buscarle a Él. ¿Sí? Sigo siendo carne cuando Dios me dice, veas eso, Señor, pero no tengo lo que se necesita para eso. ¿Sí? Pero he aprendido a quedarme callado ya. ¿Por qué? Porque cuando Dios te demanda hacer algo, te lo va a dar. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ya no me aflijo. ¿Sí? Soy ser humano. ¿Sí? Tengo problemas como todos. ¿Sí? Preocupaciones. Pero en medio de eso he aprendido a poner a Cristo como el centro de todo. Y cuando pones a Cristo en el centro de todo, tu casa se sana. ¿Cuántos dicen amén? Búscalo a Él. ¿Sí? Búscalo a Él, porque con tristeza he sentido en mi corazón que a veces nos empezamos a torcer. ¿Sí? Por estar viendo a los demás. ¿Sí? Por estar viendo otras cosas que no tenemos que buscar. ¿Sí? Pero hoy hay una oportunidad de parte de Dios para regresarnos al camino. Amén. Para enfocarnos en lo que Él tiene, ¿sí? En lo que Él quiere para nosotros. Concluyo. ¿Tienes un propósito de Dios aquí? ¿Dios te trajo aquí por algo? ¿Hay un propósito de Dios para tu vida? Sí. ¿Hay un bombardeo de distractores? También. De este lado, ¿sí? Y te lo voy a ilustrar así para terminar, ¿sí? Imagínate que vas caminando, ¿sí? Allá enfrente está Jesucristo, no mi hermano de la tiendita, ¿eh? No, allá enfrente está Jesucristo. Y vamos caminando hacia allá. Y quiero llegarlo, abrazarlo, decirle, Señor, aquí es, cuánto te amo, ¿sí? Pero voy caminando y de repente me aparece por aquí uno 90, 60, ¿sí? 90, ¿sí? ¿Voltearé o no voltearé? ¿Sí? Y luego por aquí un paquetote de billetes, ¿sí? Los agarro primero. Espérame, Señor, mira, voy aquí un ratito, después recojo los billetes, ¿sí? Y más adelante, ¿sí? Me encuentro con lo que siempre soñé. ¡Wow! ¿Sí? Ahí voy, Señor, espérame. ¿Sí? Me regreso. 10 años aquí, 10 años acá, y 10 años allá, y llego con Cristo ya bien chuchito. Quiero hacer tu voluntad, Señor. ¿Sí? Y ya no hay fuerzas. ¿Sí? Amén. Y eso sí llegamos. ¿Sí? Porque el hijo pródigo le dijo, espérame tantito, Cristo, ahorita vengo. Y tuvo la oportunidad de regresar. Pero Sansón también dijo, ¿sí? Espérame tantito, Jehová. Me diste un don, me diste muchas cosas, pero ahorita vengo, voy con las filisnenas, ¿sí? Y ya no regresó como el hijo pródigo, ¿sí? Sino que le sacaron los ojos. Dice que lo agarraron, le amarraron una cadena como perro, lo anduvieron paseando, le sacaron los ojos y terminó aplastado. Así que no te confíes, ¿sí? No te confíes, ¿sí? Mejor ve directo a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? No dejes que nada te distraiga, ¿sí? No dejes que nada te haga caer. Es que estoy desanimado, ¿sí? A veces me desespera que vamos caminando, sirviéndole a Dios, y no falta el hermano que, pastor, voy por mi sándwich que se me olvidó. Chape, ¿no? Nada, ¿sí? Vamos adelante. Amén. Es que me siento triste, no voy a ir al servicio porque estoy deprimido, ¿sí? Me hicieron enojar, no pusieron las sillas como yo quería, ¿sí? ¿No? Y por cualquier cosita nos rebelamos, ¿sí? Nos emberrinchamos. Dile a tu hermano que está hablando, no seas berrinchudo y busca a Cristo. Amén. Necesitamos aprender que Dios está sobre todas las cosas.
Amén. Vamos a hacer una oración